Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Python con énfasis en Django. En esta oportunidad vamos a estar trabajando sobre lo que es el concepto de errores y excepciones. Recuerden que lo que vamos a mirar hoy lo van a encontrar en el repositorio GitHub de acá abajo, en lo que dice clase 11. El archivo se llama clase 11 YouTube. Bien. Y bueno, hoy día vamos a mirar un poco sobre primero los tipos de errores. Y algunos de los errores más comunes suelen ser errores tipo de sintaxis, como por ejemplo este, donde creamos un condicional y nos hace falta dos puntos, ¿no? Usualmente los errores de sintaxis ocurren por falta de un carácter, ¿no? En este caso, ahí te lo dice, error de sintaxis. También podemos tener problemas de indentación. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿cierto? Ahí me va a decir error de indentación, mira, hace falta que indentes el bloque que está justo después de el if, ¿ya? También existen a veces errores de sintaxis que tienen que ver con, como les decía, falta un carácter o varios caracteres. Por ejemplo, un print sin lo que son los paréntesis. También mal uso de las comillas puede ser motivo de un error de sintaxis. Siempre que abras un string o una estructura con un tipo de comillas, no puedes cambiarlo después, ¿no? También cuando tienes errores asociados a definición de variables, por ejemplo, si yo trato de llamar la variable David, aquí no existe nada que se llame David, no hay ningún objeto así que si yo lo llamo, evidentemente no va a salir nada. Bien. Bueno, después tenemos otros errores que se pueden clasificar como errores de semántica, y eso tiene que ver con básicamente no saber cómo funciona el lenguaje, es decir, no entenderlo. Y, por ejemplo, si yo quiero sumar un flotante con una string, eso no tiene sentido, ¿cierto? A menos que yo haga aquí str, y ahí sí tiene sentido, ¿ya? Y ahí concatenaría. Pero si no, si yo hago eso así, él va a decir, mira, estás pasando dos cosas distintas, yo no puedo sumar eso. Lo mismo pasa acá, si tú haces asignaciones que no existen, ¿ya? Por ejemplo, aquí no va a existir, por ende no se va a poder ejecutar. Como Python se ejecuta línea a línea, si esto tiene un error no va a poder seguir a la que sigue. También puedes tener errores de semántica porque no entiendes cómo funciona cierto tipo de función. Entonces, por ejemplo, aquí traigo una librería, defino un número y aplico una función. Bueno, en ese caso se supone que la función debería sacar algo, pero estamos sacando la raíz cuadrada. Entonces yo no puedo sacarle la raíz cuadrada a un número negativo, ¿cierto? Entonces, para poder encontrar ayuda sobre las funciones, nosotros lo que hacemos es colocamos el módulo, la función y el símbolo de interrogación, y con eso ya nos está diciendo más o menos qué hace. De esa forma no nos perdemos tanto cuando utilicemos funciones, ¿bien? También podemos tener errores que no están asociados a que nos va a salir un error formalmente, sino que, por ejemplo, van a generar bucles infinitos, ¿ya? Por ejemplo, bueno, en este caso, si yo hago algo así, eso, x siempre va a valer 0 porque es una variable global, ¿ya? Y aquí yo le estoy diciendo que mientras x valga menor a 5, siempre haga esto. Como x no se modifica dentro del ciclo, bueno, claramente aquí no va a pasar nada, ¿ya? Entonces se va a quedar ahí infinitamente y nosotros, si no lo detectamos, podemos tener problemas, ¿bien? También puede ser de que tengas un problema de semántica cuando no entiendes cómo funcionan los operadores, o sea, los operadores de los condicionales, de lo que son operadores lógicos. Entonces, por ejemplo, acá estamos diciendo que si x es mayor a 10 y x menor a 0, siempre imprimir esto que está acá abajo. Bueno, en particular ahí, en este caso, nosotros, bien, ¿esto se cumple? Sí. Y luego estamos diciendo, bueno, imprime eso. Bueno, acá no está haciendo nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que necesitamos las dos cosas. X no es menor a 0 y x sí es mayor a 10. Pero como para que esto dé true, los dos tienen que ser verdad, bueno, en este caso no va a funcionar, ¿bien? Así que, bueno, eso. Otro tercer grupo sería lo que se conoce como errores de ejecución o tiempo de ejecución. Por ejemplo, cuando divides por 0, eso sería un error que se llama zero division error. Cuando tienes una estructura asociada a lo que le decía, string con números, eso se entiende como un type error. Cuando no encuentra un archivo, vas a encontrar hay un error que se llama file not found error. También puedes tener lo que son errores de atributos. Por ejemplo, si quieres hacer un proceso con una función y eso no está permitido, te va a decir error de atributo, este tipo de datos no permite hacer el método append.
¿ya? Por ejemplo, aquí era un número, un entero. Puedes tener error de indexación también. Cuando quieres acceder a un índice que no existe, va a botar un error, se llama index error. Y también puedes tener errores de tipo lógico, ¿ya? Pero estos están asociados más a no saber operar. Por ejemplo, aquí, esto se supone que era, no sé, el área o la superficie de un cilindro o cualquier cosa. Aquí nos faltó el cuadrado, entonces, claro, queda mal calculado. También saber de que a veces te olvidas de que el range termina en n-1, entonces piensas que va a terminar en 10 y no es así. También puedes tener errores asociados a lógica de booleanos mal definida, como por ejemplo acá, necesitas que las dos condiciones sean verdad para que esto se ejecute, si no, no va a salir nada. Y bueno, por eso hay que saber bien la tabla de los booleanos, del operador AND y el operador OR. Y bueno, esos serían los principales tipos de errores que nosotros encontramos dentro de lo que es el lenguaje. Y además tenemos algo que se conoce como las excepciones. Las excepciones son para lidiar con esos casos especiales en los cuales nosotros queremos hacer algo si es que tenemos un solo problema dentro de múltiples procesos cíclicos. Entonces, una excepción es simplemente un error de ejecución que termina la ejecución de un programa mostrándote una salida de un error. Para poder lidiar con las excepciones, nosotros tenemos distintos mecanismos, ¿ya? ¿Para qué necesitamos las excepciones? Básicamente para poder tener una condición de salida o para poder continuar con un proceso a pesar de que haya un problema, solo uno, ¿ya? Para no perder información. Y bueno, en general lo que vimos, los tipos de errores suelen ser lógicos, de ejecución, semánticos o de sintaxis. ¿Cómo funcionan las excepciones? Bueno, usualmente funcionan de la siguiente forma. Primero se intenta hacer algo con el try, luego se viene el except y es, bueno, si no se pudo hacer el try y salió un error, entonces venimos al mensaje de error del except. Si es que no sale ninguna de las dos, ni el try ni el except, hacemos el else, ¿ya? No hay excepciones, se corre este código. Y si es que hay algún problema con el try, con el except o con el else, dejamos una condición de salida que se llama el finally. Y ese finally siempre se va a ejecutar, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea de lo que es el try. A modo de resumen, el try se intenta hacer algo. Si se puede, se ejecuta. Y ya no se va a ejecutar nada de lo que viene abajo. Si el try no se ejecuta y hay un error, viene el except. Va a mostrar el mensaje de error. Después, si no hay excepciones y el try, en este caso, no se ejecuta, viene el else. Y para tener una condición siempre de ejecución, se utiliza el final. Bien. Algunas reglas. ¿Se puede escribir un bloque con try sin ningún except? Sí, pero eres susceptible de que si hay un error, lo rompa. ¿Puedes escribir varios bloques de except para un simple try? Sí, también lo puedes hacer, porque puedes tener múltiples fuentes de error. ¿Puedes escribir múltiples bloques except para manejar excepciones múltiples? Sí, porque tú dentro de una función o dentro de un proceso puedes hacer un paso, después otro paso, y ahí puedes lidiar con eso de múltiples excepciones. ¿Puedes escribir excepciones como objetos? Sí, también. Y puedes escribir múltiples excepciones dentro de una tupla también, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una operación, ¿cierto? Queremos hacer división A sobre B, sabemos que no se puede hacer. Entonces, claramente aquí nos va a decir, oye, error de división, ¿bien? Ahora, si nosotros quisiéramos que esto fuera más genérico, y que de repente si una persona ingresa B igual a 0, entonces ahí salga el error, ¿ya? Y en todos los demás casos se puede hacer, entonces podemos hacer esto, try, lo que queremos hacer. Cuando hay un error, hacemos el upset, ¿ya? ¿Cuál es el único error que podemos tener acá? Pues claro, que aparezca B igual a 0. Ejecutamos, pasamos un valor de A, puede ser 2, valor de B 3, ahí no hay problema, pero si yo le ingreso valor de A 2, ingreso valor B 0, ahí sí te va a decir, mira, te sale un mensaje, pero no te sale un error, es decir, no colapsa el código. Lo mismo pasa por acá, pero si quieres hacerlo más específico, como ya tú sabes cuáles son los tipos de errores, coges el nombre del tipo de error y aquí en el offset colocas después el nombre del tipo de error. Y automáticamente él va a saber que ese está asociado a un error de tipo división por cero. Así acotamos un poco la idea de lo que son las excepciones, ¿ya? En este caso yo no puedo dividir por cero, ¿bien? Y me lo dice, ¿bien? Este sería otro ejemplo, pero fíjense que acá en particular lo que tenemos es, hacemos la división, imprimimos esto y en caso de que no se pueda, si b vale 0, se va a imprimir lo contrario, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa con el else?
en el else, fíjense que acá estamos intentando hacer la división, ¿cierto? Si no se puede, va a salir un error. Y otra forma de colocar las excepciones es colocando la palabra clave exception. Así él va a mostrarte claramente cuál es el problema, ¿ya? En caso contrario, si no se puede ejecutar nada de lo que está ahí, va a salir una condición de else, ¿ya? Vamos con la primera condición. Vamos a insertar un valor de A que sea lógico, 2, y uno de B que sea lógico, 3. Bueno, en ese caso, bien, vamos a hacer el proceso. Va a decir, ok, en este caso A vale 2, B vale 3. Hacemos la edición, ¿sí? Y luego, en este caso, vamos a coger y vamos a alojar un print, ¿ya? A sobre B igual a un D condicional que depende de C. En este caso, lo redondeamos a un solo número, pero bueno, nada, se ejecuta este bloque de acá. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto y coloco para A2 y para B0? En ese caso, automáticamente se desactiva esto y entramos a esta rama acá. Y imprime la excepción, ¿ya? En este caso solo te muestra que es una excepción, no te la muestra en particular, pero sí te dice que hay un problema. ¿Y qué pasa si yo ejecuto 2 y 3 para B? El else sí se va a ejecutar, ¿ya? Porque básicamente aquí estamos haciendo un proceso, si no lo podemos hacer viene un error, pero el else sería lo que falta por terminar en este caso la estructura del try. Entonces siempre el else se va a ejecutar, ¿ya? Luego de que se ejecute el try. Si no se ejecuta el try, entonces sí, imprimimos solo las excepciones, ¿no? Y aquí está otro ejemplo, donde básicamente aquí se especifica el error. Y bueno, nada, esto es como para darle una anotación en particular. Y bueno, eso sería lo... Fíjense que acá les muestra, cuando coloco el coma A, aquí automáticamente va a mostrarte cuál es el problema formalmente. Bien, eso sería un poco. Aquí viene un except. Fíjense que hay varios except, ¿ya? Por ejemplo, si yo divido A por Z, en ese caso, ese sería un error básicamente A asociado a que no existe la variable, o sea que esa variable no la puedo operar, ¿ya? Y además, por ejemplo aquí, no lo tengo definido el Z, ¿ya? Entonces, si él encuentra esa excepción particular, la va a imprimir. Pero si es una excepción asociada a que estoy dividiendo por 0, por ejemplo así, ahí me está diciendo, mira, entra esta excepción y no hace la otra, ¿ok? Así que eso. Y bueno, ya por último, vamos a hacer un ejemplo con todo, donde aquí tenemos un try, ingresamos un número, otro número, dividimos. Podemos tener varios tipos de error. El primero, que la persona ingrese cosas que no sean. El segundo es que esté dividiendo por 0. Pueden haber más, por ejemplo el name error, pero bueno, por ahora solo estos dos. Tenemos el else. Este se ejecuta siempre y cuando no ocurra ninguna excepción. Y el finally es un código que siempre se va a ejecutar, no importa si hay excepciones o no. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el caso típico, colocamos dos números reales que tienen sentido, 2 y 3, se ejecuta la operación, bla bla bla, guardamos el resultado y entonces entramos al else, ¿ya? El resultado es tal cosa y después siempre ejecutamos el final. Bien, ahí no hay problema, no entramos a excepciones. Si ingresamos algo que no tiene sentido, 2 y 0, 2 dividido 0 no tiene sentido, entonces va a entrar a esta excepción de 0 division error, ¿ya? Y te dice no puedo dividir por 0, ¿ya? Si insertamos un valor que no tiene sentido, por ejemplo un string, David y 2, ahí automáticamente te va a mostrar, porfa ingresa un entero, ¿vale? ¿Ya? Y se desactiva todo, no se va a ejecutar ni siquiera el else, pero sí se va a ejecutar el final. El final siempre se va a ejecutar, ¿bien? Bien, esa sería un poco la idea, acá está explicado. Esa básicamente era el resumen de lo que son excepciones y errores, espero que haya sido claro. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Que esté muy bien, hasta la próxima.